Hola amigos de Emprendetub, soy Marcos Vera, director de Emprendetub, y hoy día vamos a hacer un video que es una especie de continuación de otro en el que hemos hablado de cómo abordar el emprendimiento y cómo está cambiando todo el escenario con actualmente la pandemia del coronavirus o COVID-19 como también se conoce. Respecto a esto, lo primero que tenemos que entender y que abordábamos también en el video anterior es que el escenario ha cambiado y probablemente el paradigma con el que veíamos el emprendimiento, el desarrollar nuevos negocios, va a cambiar de manera permanente. El teletrabajo, el trabajo a distancia, todo lo que tiene que ver con productividad, trabajo por objetivos, es algo que ha venido para quedarse, lo que se conoce como la transformación digital también, respecto de que las empresas y los emprendedores ahora tenemos que adoptar la tecnología. A la gente que no le gustaba trabajar con tecnología, que estaba más aferrada a procesos físicos, de tener que permanentemente estarse juntando en reuniones o no usar tanto el correo electrónico u otras herramientas tecnológicas, la verdad que el espacio para eso probablemente ya no existe, no entiendan que esto va a volver a ser como era antes. Por tanto, hay que adaptarse a una nueva realidad con el uso de las nuevas tecnologías. Y en ese sentido también hay que ver la tecnología como un amigo, como algo que te puede servir para poder hacer mejor las cosas e incluso mejorar tu calidad de vida. Adicionalmente, y que también lo comentamos en el video anterior y que era algo que yo les recomendaba, o que en el fondo una reflexión que uno hace, en un escenario tan complejo como el de ahora, tanto el reinventarse como el emprender se hacen un poco más complejos que lo que son habitualmente, pero nunca hay que olvidar que el emprendimiento en sí mismo es una actividad de alto riesgo, es decir, es una actividad que es compleja de realizar en sí misma, y que cuando tú emprendes la posibilidad más alta no es que te vaya bien, sino que te vaya mal. Estadísticamente un emprendimiento solamente sobrevive en un periodo de, o sea, si llevamos 10 emprendimientos, solamente un emprendimiento de esos 10, el 10% aproximadamente, sobrevive al año 2, y eso es lo que se conoce como el Valle de la Muerte. Pero en el escenario actual le añadimos también mayor dificultad, simplemente porque es mucho más complejo, las empresas no están comprando y tenemos un montón de restricciones para realizar nuestros emprendimientos. Entonces, en ese sentido, la reflexión con la que quiero compartir con ustedes hoy día, y adicionalmente lo que les vengo a proponer, es que en este escenario no tenemos ninguna posibilidad de hacer las cosas mal. ¿A qué me refiero? Normalmente creamos negocios, en la mayoría de los casos, la mayoría de los emprendedores, con muy poca preparación. Es decir, hacemos análisis muy escasos, no consideramos datos y a veces generamos negocios en la base de que yo creo que por aquí pasa mucha gente, o eventualmente le copio a mi vecino de al lado que igual le va bien y yo creo que haciendo lo mismo a mí me debiera ir bien igual. Y la verdad que ninguna de esas razones o esas formas de generar un emprendimiento ni son correctas, pero sobre todo no son para nada efectivas. Lo que vengo a decir es que en un escenario complejo tenemos que ser capaces de optimizar de mejor forma los recursos y generar procesos lo más intencionados de emprendimiento posible. Y anteriormente yo les comenté un poco mi visión y metodología para poder desarrollar emprendimiento, que tampoco es algo que yo haya creado, sino que en el fondo es un compendio de mucha información a la que he accedido por bastante tiempo, tanto trabajando en consultoría como también desarrollando emprendimientos propios,
y que la verdad a nivel de metodología funciona, pero hoy día quiero ahondar un poco más en un paso a paso sobre eso para ir desde la concepción de la idea o incluso un poco más atrás, cómo debiéramos armar el equipo de trabajo y el análisis para generar una idea competitiva de un negocio, ya sea para generar un nuevo emprendimiento o también para reconvertirse, hasta incluso la creación de la empresa, qué debiéramos ir haciendo paso a paso y en qué es importante que nos vayamos fijando. Lo primero, siempre que ustedes quieren hacer, ya vaya sea, como decía, emprender un nuevo negocio o eventualmente reconvertirse, es no empezar a generar ideas de en qué yo podría emprender, sino que tengo que revisar primero quién soy a nivel de experiencia, habilidades, competencias, recursos y afinidades. ¿A qué me refiero? Experiencia, ¿qué es lo que he hecho? ¿Ya? ¿Cuál es mi trayectoria? En el fondo, lo que sé hacer. Habilidades tiene que ver con lo que soy bueno para hacer. Competencias tiene que ver con técnicamente en qué es lo que sé hacer. Y en cuanto a recursos, tengo que ser honesto en cuanto a con qué es lo que cuento a nivel de recursos financieros, redes, lo que sea, para poder aportar en un posible negocio. Y afinidades me refiero a qué es lo que me gusta hacer, porque tampoco es correcto normalmente emprender en cosas que no nos gusten porque lo vamos a pasar mal y porque no le vamos a poner toda la energía necesaria a esto. Entonces lo primero es que haga un listado con todas estas cosas. Eso es lo primero, no se pongan a buscar ideas, ¿ya? Eso no es correcto desde un punto de vista de un proceso intencionado de emprendimiento, ¿ya? Adicionalmente, si tienen la posibilidad de tener socios, ténganlos. O sea, es decir, si vamos a tratar de emprender de la mejor manera posible, los emprendimientos con socios son más exitosos que los emprendimientos que no los tienen. Si a ustedes no les gusta tener socios, eso ya es un tema de ustedes. Yo simplemente les estoy diciendo que en miles de estudios respecto del impacto que tiene un emprendimiento en solitario, respecto de emprendimientos de 2 e idealmente equipos de 3 personas con habilidades y competencias y experiencias que sean complementarias, esos emprendimientos son altamente superiores a un emprendimiento en solitario y por tanto yo debiera buscar capacidades complementarias. Después de eso, tengo esa lista y ahora recién me pongo a buscar, pero no ideas. Como decía en el video anterior, ustedes tienen que buscar problemas y aquí voy a incorporar otro concepto, también tienen que buscar tendencias, qué es lo que está ocurriendo o en cierta forma, si uno lo quiere entender de manera muy liviana, qué es lo que está de moda, qué es lo que está comprando la gente o qué es lo que se viene, por ejemplo, en nuevas tecnologías, productos, servicios. Los problemas es fácil de identificarlos en términos de que simplemente uno tiene que empezar a listar qué es lo que falta o también este nuevo escenario del coronavirus COVID-19 está generando a nivel de problemáticas e irlos listando. Las tendencias se trabaja de otra manera. Para poder establecer qué es una tendencia, ustedes pueden ocupar algunas herramientas, ¿ya? Primero, para las tendencias, y así se trabajan los negocios que se desarrollan desde la innovación, se trabaja con algo que se llama cool hunting, ¿ya? El cool hunting es simplemente buscar las cosas que están como más de moda o que son tendencia. De hecho, pueden googlearlo así como concepto. ¿Cómo hago esto? Si ustedes, aparte de buscar listados de cosas que sean tendencias, pueden ir validando con una herramienta que se llama Google Trends, que además es gratuita. Google Trends o Google Tendencias, trend es el concepto es la palabra para tendencia en inglés, les permite hacer búsquedas y establecer si la búsqueda de una determinada palabra clave está en alza o no, con qué términos se relaciona y adicionalmente geográficamente dónde se está hablando más o se está buscando más en búsquedas de Google, por supuesto, pero que además es el buscador más representativo y más grande del mundo y por tanto les permite validar si en lo que ustedes se van a meter efectivamente es una tendencia o no. Mientras más tendencia sea el negocio en lo que ustedes van a desarrollar, probablemente tienen más posibilidades de que eso crezca
muchísimo más rápido y es una forma de validación. Para los que quieran ir más allá aún, existe un concepto que no lo voy a abordar hoy día porque es bastante más complejo, pero que se los dejo, insisto, para el que quiera profundizar, que se llama vigilancia tecnológica, donde uno puede ocupar herramientas para establecer dónde se compra un determinado producto más o menos, pero ahí estaríamos hablando de software pagados incluso, pero insisto, es una técnica que se utiliza bastante para desarrollar negocios desde la innovación. Después de eso, tengo una lista de mis capacidades, tengo problemas y tengo tendencias. Recién ahí empiezo a hacer un match respecto de los problemas que tengo y las capacidades que tengo y las tendencias, y me pongo a listar qué de estas cosas, de acuerdo a mis habilidades, recursos, etcétera, sería yo eventualmente competente a nivel de emprendedor en solitario o como equipo para poder resolver. ¿Por qué? Porque solo de esta manera yo voy a poder establecer un nuevo negocio desde una posición competitiva ventajosa. Me explico. Si yo emprendo en algo que yo considero es un problema real, es una tendencia, pero yo no tengo ninguna competencia o habilidad o experiencia relacionada con eso, voy a ser extremadamente malo en eso. Voy a ser voy a terminar creando, voy a ser un emprendedor mediocre y voy a crear una empresa mediocre, poco competitiva. En cambio, si yo emprendo en cosas en las que tengo ventajas, efectivamente, valga la redundancia, voy a tener ventajas. En la mayoría de los negocios que uno emprenda, uno parte desde atrás. ¿A qué me refiero? Tú entras al mercado y hay empresas que ya existen, que ya están posicionadas. Esto es como que tú partes una carrera desde atrás, es decir, tú te metiste a la carrera y ya había gente que ya llevaba tiempo corriendo. Si tú no tienes alguna ventaja, jamás vas a alcanzar y pasar al que ya estaba corriendo porque partió antes. No lo vas a alcanzar, ni haciendo menos ni haciendo lo mismo. La única posibilidad que tienes de alcanzarlo y pasarlo habiendo partido después es que tú tengas alguna ventaja adicional que esa persona no tiene. Y por eso es que tienes que emprender, insisto, este es un proceso intencionado y optimizado de emprendimiento. Hay gente que emprende en cualquier cosa y a veces por casualidad le va bien igual, eso ocurre. O hay gente que dice, no, es que yo tengo olfato para los negocios. Estamos de acuerdo y eso es sumamente respetable, pero aquí recordemos que estamos hablando de cómo podemos hacer las cosas lo mejor posible y tratar de controlar todos los factores. Entonces emprendo en algo en lo que yo tenga ventaja. Después de eso recién, y esto es muy importante que lo hagan igual porque tiene que ver después con todo lo que se va a desarrollar en el emprendimiento a nivel comercial, ustedes van a empezar a definir quiénes son los clientes. O sea, ya sé qué problema voy a resolver, tengo una idea de cómo lo voy a resolver, eso ya me da la idea de qué se va a tratar el negocio, y ahora tengo que definir segmentos de clientes. Si no saben qué es un segmento de clientes, es simplemente las características que tienen las personas, empresas u organizaciones a las que vamos a atender, y hay que categorizarlas y colocarles algunas variables de segmentación para poder definirlas al punto de que uno dice tienen X rango etario, son de tal sexo, por ejemplo, tienen tal nivel socioeconómico y demográfico, y en cuanto a esto pueden también consultar un video que lo voy a dejar por acá, que tiene que ver con segmentación de mercado paso a paso, que ya está disponible en el canal, donde hablo justamente de marketing y específicamente de segmentación de mercado para definir correctamente quiénes son los clientes. Después de que ustedes tienen definidos quiénes son los clientes, o sea, a quién ustedes le están resolviendo el problema, van a establecer cuántos de esos clientes existen. Fíjense que todo esto es lo que uno debería hacer antes de un emprendimiento. O sea, esto es completamente contrario de cómo se genera la mayoría de los emprendimientos. Pero insisto, esto es un proceso intencionado y conviene mucho más dedicar tiempo y esfuerzo en esta etapa
que después andar a porrazos después de que generamos un emprendimiento en el que no habíamos analizado todas estas variables, y les garantizo que analizando todas estas variables la posibilidad de riesgo va a ser mucho más baja y van a aumentar radicalmente la posibilidad de éxito y se van a ahorrar muchos recursos, energía y malos ratos. Ahora que ya sé quiénes son los clientes, yo tengo que establecer cuántos de estos clientes existen, lo que se llama mercado potencial total. Ese es el concepto, ¿ya? ¿Cómo hago esto? Si ya tengo en el punto anterior, dije, mis clientes son personas, por ejemplo, aquí estoy inventando un segmento de entre 25 y 55 años, hombres y mujeres que viven en la región metropolitana. Me voy al Instituto Nacional de Estadísticas en Chile, por ejemplo, el INE, página www.ine.cl, y me fijo cuántas personas existen en Chile en ese rango etario. Ese dato existe. Si eso además lo corté por un nivel socioeconómico, existen hoy día muchas guías e información, estudios de mercado ya publicados, que establecen qué porcentaje de la población chilena pertenece a cada nivel socioeconómico y qué nivel de ingresos tiene. Entonces, si yo corto esas dos variables, eso me va a dar un número. Esos son simplemente todos los clientes que existen, mercado potencial total, para mi negocio. ¿Para qué me sirve eso? Es simplemente a cuánta gente puede llegar o cuánto se genera del determinado negocio que yo voy a empezar. De hecho, en lo personal, a mí me parece inconcebible partir un negocio sin hacer este tipo de determinaciones, porque de lo contrario, ¿cómo voy a saber cuánto puede generar mi negocio? ¿Cómo voy a saber cuánto podría vender si ni siquiera me tomé el tiempo de establecer cuántos clientes había? ¿Ya? Pero insisto, si alguien ha emprendido de una manera distinta y no ha hecho estos cálculos antes, no se sienta mal, pero este no es el momento de seguir haciéndolo de manera irresponsable, sino que es el momento de hacer todo lo mejor posible. Cuando ya tengo el mercado potencial total, el total de clientes, no me puedo quedar con la ilusión de que voy a llegar a todos los clientes. Eso es imposible. Yo tengo que establecer lo que se llama una cuota de mercado. Y eso es simplemente una estimación en porcentaje de a cuántos clientes o qué porcentaje de todos esos que existen podría llegar yo en un periodo de tiempo determinado. Normalmente es bastante aceptable hacer ese cálculo, por ejemplo, para los primeros 6 meses o un año de operación del negocio, y ese cálculo lo voy a hacer en relación mucho a las capacidades de producción que va a tener mi empresa. Y ahí yo voy a poder establecer más o menos cuántos clientes voy a poder atender en el tiempo, pero ni siquiera ahí todavía voy a ser capaz de establecer cuánto voy a vender. O sea, que ni siquiera he llegado a una estimación de cuánto podría generar, porque me faltan todavía un par de datos. Y estos son: yo establezco a cuántos podría llegar, pero adicionalmente tengo que investigar y establecer cuál podría ser la compra promedio. O sea, este cliente promedio que yo establecí a nivel de segmentación, cada vez que me compre, ya sé cuál sea el producto o servicio que yo voy a vender, ¿cuánto me va a comprar? ¿Me va a comprar 5.000 pesos? ¿Me va a comprar 10.000 pesos? Y lo otro, la frecuencia de compra. ¿Cuántas veces, por ejemplo, me va a comprar en un mes? Entonces, si yo tengo cuántos son, establezco a cuántos yo podría atender en un periodo de tiempo de la manera más más real posible, y adicionalmente tengo un monto de compra promedio y una frecuencia de compra, cuántas veces me va a comprar, ahí sí ya yo podría establecer un flujo proyectado semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral, anual para mi negocio. Es decir, podría generar lo que se llama un flujo
de caja, al menos a nivel de las estimaciones o lo que se llaman supuestos para construir respecto de cómo podría ser la proyección económica de mi negocio. Y ahí yo podría saber también cuánto dinero puedo llegar a ganar y cuán rentable o no, porque en este tipo de estimaciones muchas veces a lo que uno llega es simplemente a que el negocio no era rentable. O sea, no se sientan mal si pasa eso. A veces uno en estos análisis llega a un punto donde dice, no, este negocio mejor no lo voy a hacer porque estoy viendo que los números no dan. Quizás el mercado es muy chico, las personas van a comprar muy poco, mis costos quizás son muy altos, etc. Pero si no hago estos análisis, ¿cuál es el riesgo? Me meto en hacer el análisis y me doy cuenta en el camino, cuando ya haya invertido, que esto no era rentable y quiebro. Y eso es lo que queremos evitar. O simplemente queremos evitar que nos cueste mucho más de lo que debería costar. Después de que hacemos ese análisis, supongamos que nos da que efectivamente consideramos que el negocio podría ser rentable y tenemos nuestras estimaciones de cuánto podríamos generar con este negocio, y ahí incluso se pueden hacer algunas estimaciones de cuánto va a ser la rentabilidad sobre la inversión, o sea, cuánto voy a poner y cuánto debería recibir de vuelta, cosa que siempre tengo que hacer porque esta cuestión es un negocio. Después uno debiera además analizar a la competencia. ¿Quiénes son los que están haciendo cosas o están atendiendo, están resolviendo el problema para mis clientes actuales? Porque obviamente cuando yo entre a competir con ellos tengo que pensar cómo podrían reaccionar. Adicionalmente hay muchas cosas que probablemente ellos están haciendo bien y esas cosas tengo que copiarlas. Ese es el concepto de benchmarking, compararte con la competencia y sacar las mejores prácticas. ¿Cómo puedo hacer esto? Lo más tradicional en el fondo es empezar a buscar información de quiénes podrían ser los competidores en búsquedas, valga la redundancia, en buscadores. En muchos casos, algo que yo he hecho a nivel personal y mi equipo de trabajo me ha apoyado en eso, incluso yo le he cotizado a la competencia. Le he enviado correos haciéndome pasar por un cliente para pedirle información, ver cómo envían sus propuestas, cuánto cobran, etc. Y también puedo ocupar una vez más tecnología. Puedo utilizar, por ejemplo, la herramienta de Google que se llama Google Alerts, que con una palabra clave yo la coloco y todos los días Google me manda un resumen de qué es lo que hay nuevo a nivel de resultado por esa palabra clave, y es un servicio gratuito. También puedo entrar a comunidades de Facebook, puedo hacer búsqueda. Una herramienta que me gusta muchísimo es la barra de búsqueda que tiene LinkedIn, que es una red social profesional. Cuando ustedes buscan arriba, por ejemplo, busquen por sector productivo, busquen por tipo de empresa y les van a aparecer empresas que están relacionadas a la palabra clave de la búsqueda, y ustedes van a poder después obviamente acceder a más información de esa empresa, y mientras más información de la competencia tengan, mejor pueden plantear ustedes su negocio desde el punto de vista de diferenciarse y agregar más valor y ser más competitivos, ¿ya? Después de que hayan hecho todo esto, también es muy recomendable, o es imprescindible en realidad, si es que vamos a hacer un emprendimiento optimizado e intencionado, que creen un modelo de negocio utilizando la metodología Canvas para desarrollo de modelos de negocio, porque en ese van a tener la estructura completa de cómo va a funcionar su empresa. Pueden ir haciendo cambios y adicionalmente les va a dar una visión más global también del negocio. Si no conocen esta metodología, igual por acá voy a dejar un link al último video que tenemos en desarrollo de modelos de negocio en el canal. Tenemos dos donde se explica la metodología. Uno es un poco más largo que el otro y está más actualizado, pero cualquiera de los dos que utilicen, la metodología está explicada paso a paso para que la puedan utilizar. Es una excelente herramienta y va a consolidar todo lo que habían hecho antes en un solo cuadro, muy fácil de ocupar y que además les permite presentar el negocio a eventuales socios y colaboradores, ¿ya? Así ya tenemos el modelo de negocio también. Otra cosa, ya tenemos el modelo de negocio y ahora
tenemos que ponerle un nombre a la empresa. Insisto, aquí estamos yendo el proceso completo hasta terminar con un negocio terminado, creada la empresa, idealmente ya hecho en el inicio de actividad y ojalá vendiendo. Ahora tenemos que ponerle nombre a la empresa. Aquí es algo donde de repente los emprendedores nos equivocamos de manera brutal. ¿A qué me refiero? Le ponemos cualquier nombre a la empresa y porque sí. Si alguien se ofende con esto, le pido las disculpas de antemano, no es la intención, simplemente quiero ejemplificar algo. Jamás le pongan el nombre al negocio del papá, el tío, el hijo o la polola o pololo, lo que sea, ¿ya? La marca es el activo intangible más importante de la empresa. Debe acompañar lo que hace el negocio y adicionalmente es un elemento que debe ser coherente con el negocio. Es lo que le da fuerza. Ni el nombre, ni los colores, ni el logo se dejan al azar. Se construyen de manera intencionada y estratégica. Fíjense, por ejemplo, en EmprendeTube. Somos un canal de videos en emprendimiento. ¿Cuál es la plataforma más posicionada en video? YouTube. Y ocupamos también la palabra emprendimiento. Y lo colocamos un color negro y rojo porque tiene que ver con tecnología. ¿Ya? No lo construimos al azar, no fue lo primero que se nos ocurrió. Lo pensamos intencionado y lo construimos así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque queríamos que le diera fuerza al canal, a lo que estamos haciendo. Si ustedes no saben de construcción de marca, averigüen. Si es que tienen la posibilidad, contraten un servicio especializado. Pero por ningún motivo empiecen a inventar nombres como mezclar los nombres de sus hijos en una sola palabra o cosas así, porque de verdad se van a hacer un daño y les va a costar muchísimo posicionar su emprendimiento después porque el nombre no les aporta en nada, ¿ya? En ese sentido, insisto, tomen esto respecto de que tienen que hacerlo de manera intencionada y también un consejo respecto de los colores para que van a elegir para su empresa. Busquen el concepto marketing y cromática. Van a encontrar que cada color está relacionado con algo a nivel del subconsciente humano que uno asocia a ciertas cosas. Entonces, cuando ustedes sepan, y hay unas tablas muy sencillas, aparece un color y te dice a qué lo asocia el ser humano a nivel inconsciente. Ocupen colores que tengan que ver con los atributos de su negocio y por tanto de su marca y que estén relacionados en la mente del consumidor con eso. Y ya con eso tienen bastante avanzado. Y generen igualmente un logo acorde. Si no saben de diseño, es ideal que puedan, insisto, contratar un servicio tanto de marca como de desarrollo de logo. Pero si no pueden hacer esto por temas de costo, existe una herramienta que se llama Canva, C-A-N-B corta A, voy a dejar un link acá abajo directo al sitio web, que es una herramienta, una plataforma para hacer diseño para personas que no somos diseñadores. Personalmente yo uso Canva prácticamente para todo y todos los días, porque para piezas gráficas chicas que no requieren mayor diseño, pero que necesito hacer para publicaciones, para lo que sea, para mi trabajo diario, la utilizo todos los días y funciona espectacular. Por ningún motivo se pongan a bajar y copiar logos de cualquier sitio en la web. Una, quedan horribles. Y segundo, es completamente ilegal y pueden terminar con una demanda. He tenido clientes de consultoría que han sido demandados por plagio. Eso es absolutamente real, ¿ya? Así que no lo hagan. En ese sentido también, cuando ya hayan llegado al nombre de su empresa, una verificación que debieran hacer sí o sí es que en el sitio de
tu empresa en un día, donde ustedes pueden crear hoy día su empresa a través de la web y a costo muy bajo. Y también voy a dejar un video por acá donde enseñamos a crear una empresa en un día. Existe una herramienta que te permite colocar el nombre de la empresa que se te ocurrió que vas a crear y te dice si la marca en Chile ya está registrada o no en INAPI relacionada a ese nombre, si es que existe algún NIC ya registrado, el www.algo.el.cl en este caso, y también te dice si es que hay alguna empresa que a nivel de su nombre de razón social, el nombre legal de la empresa, es similar al que tú quieres crear. Entonces puedes filtrar antes de crear algo que después quizá ya está registrado y que no puedes ocupar y que, insisto, en un caso más extremo podría llevarlos hasta un problema legal. Voy a dejar igual el link directo a esa plataforma acá abajo, cosa de que puedan, cuando ya tengan algunas ideas de marca, lo primero que tienen que hacer, consulten en esta página, porque si es que ya está registrado, le pertenece a alguien más, la verdad es que opten por otra cosa. O sea, ya ahí no hay nada que hacer, porque si una persona registró, de hecho esa persona registró con la intención de proteger, y por tanto es muy probable que si alguien le plagia, le copia, demande, porque para eso uno registra, para poder protegerse, y la forma de protegerse es ejercer acciones legales, ¿ya? Antes de que creen la empresa, porque ahí ya llegamos a la parte, tenemos el nombre, ya hemos hecho todo el proceso completo, tenemos todo armado, y ahora vamos a crear la empresa. No creen la empresa todavía. Vayan a ver opciones primero de financiamiento, de apalancamiento, de financiamiento público. ¿Por qué? Porque siempre es bueno poder levantar más recursos, va a tener más impacto con el negocio. Y segundo, háganlo antes de crear la empresa, porque existen instrumentos de financiamiento a los que tienes que postular antes de haber formalizado la empresa, ¿ya? Entonces, si llegan y crean la empresa, quizá su proyecto calzaba perfecto en algún instrumento de financiamiento al que tenían que haber postulado antes, y por apresurarse y crear la empresa quizás no alcanzaron a postular. Si quieren saber sobre apalancamiento de financiamiento público para empresas, voy a dejar un video acá, y tenemos varios más en el canal, porque es un tema recurrente, de mucho interés para los emprendedores, ¿ya? Y ahí explicamos en el fondo por tipo de empresa, por modelo de negocio que tiene, qué tipos de instrumentos de financiamiento son los que podría acceder, pero insisto que uno debiera verlos desde el principio para tener toda la planificación, incluso de cómo va a ir apalancando financiamiento público en el tiempo. Eso igual se puede hacer. Y ahora sí, ya estarían en condiciones de crear una empresa. Les recomiendo que lo hagan a través de la plataforma Tu Empresa en un Día, que es más barato, es fácil, y también, como les decía, tenemos un video donde mostramos el paso a paso de eso. Ahora voy a dejar en el link acá otro video que tiene que ver no directamente con la creación de Tu Empresa en un Día, sino que tiene que ver con el cómo definir el tipo de empresa. Si voy a crear una persona natural, jurídica, va a ser una SPA, EIRL, Sociedad Responsabilidad Limitada, porque para tomar esa decisión ustedes tienen que saber, y en este video explicamos todo lo que tiene que ver con eso. Y ahora ya un poco para cerrar, o sea, ya creamos la empresa. Insisto, si ustedes siguen todo este proceso intencionado y lógico, soy un convencido, y lo he hecho varias veces tanto con clientes como con empresas mías, que los negocios tienden a resultar bastante más y son bastante más fáciles de llevar, porque hiciste todo un proceso de análisis lógico, y sobre todo hay coherencia en todo lo que estás haciendo, y le metiste cabeza, o sea, le metiste seso antes, que es mucho más barato que hacerlo después cuando uno anda por porrazos tratando de parchar las cosas. Por tanto, lo estás haciendo bien. Bueno, a paréntesis, que igual, aunque uno haga todo bien, igualmente el emprendimiento es riesgoso y podría salir mal igual, pero insisto que esta metodología lo que hace es tratar de minimizar el riesgo, no llevarlo a cero. Como reflexiones ya finales, cosas que son súper importantes ahora cuando lleven su negocio, ya sea que están reemprendiendo o emprendiendo por primera vez o han emprendido un par de veces.
la actividad más importante a nivel de las empresas son las ventas. Sí o sí, a alguien le podrán gustar las operaciones y eso, pero la verdad que las ventas son las que mandan. Si un emprendimiento no vende, quiebra, así de simple. Y si no tiene buenas operaciones, las buenas operaciones se arreglan, ¿ya? Pero las ventas, nada que hacer. Si ustedes no tienen como emprendedores capacidades comerciales, preocúpense de eso. O se capacitan, o buscan a alguien y lo meten al equipo, no externalicen las actividades de venta, lo meten al equipo, busquen a alguien con buenas habilidades y competencias comerciales. Eso es fundamental y les garantizo que va a ser determinante para el éxito o fracaso de su negocio. Como también deben tener alguien en el equipo, idealmente todos ustedes como emprendedores debieran saber tanto de finanzas como de contabilidad. No les digo que sean contadores o ingenieros, no, pero capacítense al menos en contabilidad y finanzas básicas, porque las dos cosas por las que más fallan los negocios son: una, porque no venden o venden muy poco, y dos, por desorden financiero, porque desconocen la forma que se lleva la contabilidad y las finanzas de la empresa, ¿ya? Esas dos cosas son fundamentales. Segundo, a nivel de reflexión, utilicen tecnología. La transformación digital ya se vino. Si antes era importante, ahora es crucial. Por tanto, si ustedes no son personas amantes de la tecnología, van a tener que convertirse y van a tener que hacerlo. Está lleno de cursos online, plataformas y formas de adoptar las nuevas tecnologías. Háganlo lo antes posible. No solamente les va a cambiar la forma de ver sus negocios, van a ser más productivos, van a tener más tiempo y eso va a impactar y mejorar su calidad de vida, ¿ya? Y adicionalmente, como les decía, utilicen cuanta plataforma haya para hacer más productivo su negocio. Eso es lo que quería contarles el día de hoy y les deseo mucho éxito en los nuevos emprendimientos que generen. Recordarles que si no se han suscrito al canal, lo hagan para que les lleguen notificaciones cuando hagamos más videos como este. Recuerden también activar la campanita y por favor compartan este video para que lleguemos a más emprendedores. Muchas gracias.